Hoy te platicaré del enfrentamiento en motos acuáticas en una playa de Acapulco. Hombres armados se enfrentaron a bordo de motos acuáticas en la bahía de Acapulco, en el mismo punto donde el pasado fin de semana fueron registrados 4 homicidios dolosos en medio de la actividad turística. En este video te platicaré de estos últimos acontecimientos y del silencio de las autoridades ante hechos de alto impacto. Bienvenidos al Caporal del 17 de noviembre, ¡comenzamos! Sobre lo ocurrido en Acapulco Guerrero no hay videos debido a que tomó por sorpresa a todos, pero sí hay fotografías de la movilización de elementos federales y estatales en busca de quienes protagonizaron este enfrentamiento. Imágenes que te muestro ahora en pantalla para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Esto ocurrió la mañana de ayer, minutos después de las 11 de la mañana, frente al Hotel Calinda. De pronto, tanto turistas como locales advirtieron un enfrentamiento entre hombres armados a bordo de motos acuáticas en la bahía de Santa Lucía, en Acapulco. Según testigos y trabajadores de la zona, un grupo delictivo partió de la playa de Caleta y el otro grupo delictivo salió de la zona donde se encuentra el centro de diversión El Rollo, muy cerca de Playa Icacos. De hecho, te he preparado un mapa en donde señalo ambos puntos para una mejor ubicación. Te lo muestro ahora. Estás viendo la bahía justo de Acapulco. Del lado izquierdo, al oeste, en el círculo rojo he marcado Playa Caleta. Mientras que del lado derecho, al este, hay un círculo ligeramente más grande, en color naranja, que abarca tanto el centro de diversión El Rollo como la playa Icacos. Este enfrentamiento ocurrió sin la intervención de alguna autoridad. Para cuando las autoridades fueron notificadas y llegaron al lugar, los delincuentes ya se habían retirado de la zona. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, para atender la emergencia y poder comenzar las investigaciones, su personal se trasladó a la costera Miguel Alemán por el fraccionamiento Club Deportivo. Te muestro ahora un nuevo mapa en donde te señalo la zona de intervención de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia Estatal. Es decir, ingresó cerca de la zona donde partió el grupo delictivo que salió de la región donde está El Rollo y la playa Icacos. De hecho, he marcado en azul la zona de intervención de la Fiscalía Estatal, de intervención inicial. Según declaró la misma Fiscalía, en el primer operativo de búsqueda participaron elementos de la Policía de Guerrero, agentes ministeriales y de la Guardia Nacional. Sin embargo, minutos después también fueron vistos elementos de la Marina. Durante estas inspecciones, los agentes encontraron 2 motos acuáticas, las cuales te muestro ahora, en las inmediaciones de la playa, justo a la altura del Hotel Calinda. Sin embargo, no fueron reportados ni un solo detenido, no fueron reportadas personas heridas ni muertas. La Fiscalía sí ofreció algunas pistas respecto de lo que sucedió. Dijo que uno de los delincuentes presumiblemente vestía chaleco salvavidas naranja, un short negro y playera de colores, y también aseguró que entrevistó a varias personas, a varios testigos, que reconocieron haber visto a los hombres armados sobre al menos 2 motos acuáticas, pero estas personas entrevistadas no quisieron dar más información a las autoridades. Ahora bien, ¿por qué he sido tan específico con el mapa y con la ubicación de las zonas donde ocurrieron los hechos? Muy sencillo, porque en esta zona, en toda esta zona marcada, en los últimos días han ocurrido diversos actos de violencia de alto impacto que han dejado al menos 4 personas sin vida, 2 de las cuales ocurrieron tan solo este fin de semana pasado. Bueno, en realidad las 4 fueron el fin de semana, dado que estos eventos empezaron en viernes. El caso más reciente fue el sábado 12 de noviembre, justo a la altura de Playa Icacos. Y te vuelvo a mostrar el último mapa para nuevamente hacer la ubicación de las zonas. La Playa Icacos está dentro del círculo en color naranja. Aquí por la tarde, a plena luz del día y con turistas presentes, 2 cuerpos con huellas de tortura fueron expulsados por el mar hacia la playa. Uno de ellos estaba amarrado de pies y manos, estaba sostenido con un ancla de cemento, y el otro simplemente apareció flotando. Por este hecho, por este hallazgo, no ha sido reportada ni una sola persona detenida, ni identificadas las personas, los agresores.
Un día antes, el viernes 11 de noviembre, hubo una balacera en un table dance ubicado a unos metros de la avenida costera Miguel Alemán, una zona donde hay vigilancia permanente por parte de elementos locales, estatales y federales, dado su alto tránsito de turistas. Aquí 2 personas resultaron heridas, el guardia de la entrada y el gerente del lugar. Este hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche, pero horas antes, a las 6 de la tarde de ese mismo viernes, en Playa Icacos, y nuevamente te vuelvo a mostrar la imagen, lo encuentras, nuevamente está marcado en el círculo naranja. En Playa Icacos, un salvavidas del Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco fue perseguido y asesinado. Su cuerpo, de hecho, quedó en una cabaña ubicada a un lado del Hotel Calinda. En esa agresión también hubo una persona asesinada y tampoco fueron reportadas personas heridas. Perdón. Según el gobierno federal, Acapulco es uno de los municipios más violentos del país, para lo cual mantiene o lo ha incorporado a un programa con un operativo permanente, tanto por los altos índices de violencia, pero también por el hecho de ser un lugar turístico de interés internacional. Sobre estos últimos acontecimientos, la Fiscalía del Estado no ha reportado, no solamente ha reportado que atiende las agresiones, pero no suele reportar detenciones, o al menos no lo ha informado de esta manera, ni ofrecido detalles de los agresores, de qué grupo delictivo se trata. El último reporte que existe, un reporte público sobre los grupos delictivos en la zona, data de septiembre de este año, cuando el secretario de Seguridad Pública Municipal, el capitán de fragata Adrián Olivas, de hecho, como puedes notar, la Secretaría de Seguridad está a cargo de personal de la Marina, dado los índices de violencia, el capitán de fragata reconoció que el puerto está siendo disputado por 3 grupos delictivos: el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto que, por su parte, la alcaldesa, la morenista Abelina López, ha reconocido que ha recibido la indicación de no hablar sobre los temas relacionados con la violencia en el municipio que ella gobierna. La indicación, aseguró, la recibió por parte de la Mesa de Seguridad del Estado, para que sea entonces la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero la que ofrezca información sobre este tipo de acontecimientos. Sin embargo, la Fiscalía tampoco detalla qué es lo que está sucediendo, lo cual, ante el vacío de información, puede dar la impresión de que no pasa nada, cuando en realidad sí está pasando en Acapulco. Te comparto la declaración de la alcaldesa. Esta declaración data de octubre, luego del segundo fin de semana de ese mes, en donde en ese fin de semana hubo al menos 10 homicidios dolosos. Te muestro la declaración. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Temas que no puedo decir, vengo ahorita de la mesa de seguridad, la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar, entonces la regla es, pues usted no hable de más.